Muy buenos días a todos. Hoy sábado 13 de marzo vamos a compartir la palabra que está en Lucas capítulo 17 versículos 20 al 37 y Lucas 18 versículos 1 al 14. Yo por mi parte voy a leer del 18 del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor: oiga lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Les hará esperar. Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Amén. A lo largo de nuestra vida, a medida que vamos teniendo mayor edad, tenemos más responsabilidades y cada vez más importantes. Por caso, no es lo mismo la urgencia de una persona que tiene que mantener a una familia que el chico de secundaria que tiene que finalizar sus estudios. Ahora bien, todos tenemos urgencias. El que tiene que conseguir un nuevo proveedor de tela o de lo contrario se queda sin mercadería. El que tiene que terminar el trabajo para una fecha determinada. El que tiene que estudiar para un examen que tiene que rendir el día siguiente. Las urgencias pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Salen palabras tal vez indebidas como cristianos o cristianas. Solemos exponer tal vez lo peor de nuestro carácter. Tendemos tal vez a tratar mal a los demás. Pero también puede que saque lo mejor de nosotros, porque tengo que conseguir la mercadería. Sí, o de lo contrario me quedo sin negocio, o porque tengo que entregar al trabajo a tiempo, o de lo contrario voy a perder mi empleo. O porque tengo que estudiar sí, o de lo contrario mañana voy a reprobar. Entonces, hacemos lo imposible para llegar al resultado deseado. A veces, en la adrenalina por cumplir, salen nuestras mejores ideas, nuestras mejores decisiones. A veces nuestro cerebro se activa de una manera que sin la urgencia no trabajaría de la misma forma. Vemos que la urgencia hace su trabajo positivo también en el ser humano. Y Lucas toma el tema de la urgencia de manera muy particular. Lucas sabe que Jesucristo ha pronunciado una y otra vez la necesidad de vivir con urgencia y lo ha plasmado entonces Lucas varias veces en su evangelio. Ya lo vimos en Lucas 59, cuando tenemos una persona que quiere seguir a Jesús y le pide: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesucristo no concede su deseo. Él afirma: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesucristo no dice esto porque no tiene consideración de la familia del potencial discípulo, sino que Jesucristo quiere enfatizar la urgencia de seguirle ahora mismo, hoy. Hoy es el momento de vivir como discípulo de Cristo. Ahora es el momento de amarle. Ahora es el momento de ser un diligente siervo, un mayordomo, un hijo del reino de Dios. No es mañana, es hoy, ahora. ¿Por qué quiere Jesucristo que seamos diligentes hoy
y no mañana, porque Él anuncia que mi venida está cercana, puedo llegar en cualquier momento. El versículo 24 habla de la proximidad de su segunda venida. Dice, porque como el relámpago que resplandece, ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Repentinamente, sin que nadie lo espere, Jesucristo vendrá. Y ante tal situación es mejor estar preparados y no estar viviendo indulgentemente como lo hicieron en los días de Noé o en los días de Lot, cuando aquellos dejaron de lado las advertencias de Dios y se volcaron al pecado. Estos terminaron pereciendo, algunos por fuego y otros ahogados, porque no escucharon la voz de Dios, la urgencia de vivir, de arrepentirse ahora. El mensaje entonces es claro: debemos vivir con urgencia. Debemos vivir con la urgencia de saber que Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Por qué Jesucristo quiere que vivamos de manera urgente o con urgencia? Sospecho que Jesús conoce nuestra necesidad. Sabe que tendemos muchas veces a dejarnos estar, que cuando no sentimos la presión, dejamos a Dios de lado, dejamos esta necesidad de ser discípulos de lado, dejamos nuestros deberes como cristianos de lado. Casi como que nos olvidamos de la salvación y de la gracia que Cristo derramó sobre nosotros y deshonramos a Dios en una vida de pecado y de lujuria. El sentido de urgencia, de expectativa, sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, hará que estemos alertas en todo momento, en todo lugar. Que no cedamos a nuestra tendencia carnal, que busquemos con más diligencia vivir como mejores discípulos. Pero no se trata solamente de una cuestión psicológica, digamos. No es que Jesús juega con nuestras emociones al decirte ya vengo. Jesucristo ciertamente va a venir. Y es un gran error creer que no lo va a hacer. La urgencia entonces sí es subjetiva, porque saber que Cristo viene pronto activará en nuestro interior nuestros mejores deseos de servirle y adorarle en esta tierra mientras aguardamos pacientemente su llegada. Pero también la urgencia es objetiva. No se trata de una espera vana, fútil, producto de nuestra propia imaginación. Cristo ciertamente viene, y como relámpago que ilumina el cielo de una manera repentina y sin que nosotros lo hayamos esperado, así también la presencia de Cristo alumbrará, iluminará los cielos en su venida. Entonces sí, debemos ser diligentes porque Cristo volverá en cualquier momento. Y la pregunta es, ¿cómo ser diligentes? O sea, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos entre tantos que esperamos su llegada? Por supuesto que las respuestas pueden ser varias. Puede ser que nosotros tenemos que amar a nuestros pares, que tenemos que crecer en el conocimiento de su palabra, en el amor, que evangelicemos a nuestros vecinos. Pero el foco de nuestro pasaje está en lo que dice el capítulo 18, que es la oración. Este capítulo 18 no tiene que ser entendido separado de lo que dice acá el capítulo 17, porque ambos tienen que ser entendidos de manera conjunta. La urgencia de la llegada y la necesidad de orar. El versículo 1 del capítulo 18 afirma lo siguiente. Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. El ejemplo de una oración diligente y constante es la de una viuda que no tiene absolutamente nada que perder, absolutamente no tiene nada y depende de la bondad de un juez injusto que no le quiere escuchar. No obstante, por la insistencia, el juez se dice a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. La enseñanza es muy clara. Si este juez injusto escucha la oración de esta viuda insistente, ¿cuánto más nuestro Dios Padre justo escuchará la oración
diligente y constante de aquellos que continuamente le oran. Orar continuamente nos da dependencia de Dios, nos hace vulnerable, nos recuerda cuánto vale Dios en nuestra vida, cuán pocos somos nosotros y qué poco podemos hacer por nuestras propias fuerzas. A menos que Dios obre a nuestro favor, nada podemos hacer. Dios nos da esta oración para que recordemos una vez más cuánto dependemos de Él. Pero no solamente la viuda es ejemplo, sino que también este publicano, el cobrador de impuestos, que a diferencia de su par fariseo, no puede ni levantar la cabeza, no puede levantar los ojos, no puede pronunciar las cosas buenas que él hizo, sino que simplemente dice con vergüenza en el versículo 13, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. El pecador sabe de su indignidad, de que a diferencia del fariseo no tiene nada que ofrecer, no tiene pergaminos, no es digno. Está a la merced de Dios. Y aquí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que seguramente habrá retumbado en las 4 paredes de ese lugar. Les digo que este publicano descendió a casa justificado en lugar del primero del fariseo. Dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Si la primera parábola nos recuerda la necesidad de orar siempre, la segunda nos recuerda la necesidad de orar correctamente. Si la primera parábola nos recuerda la dependencia que nosotros tenemos o que tenemos que tener constantemente hacia Dios, la segunda parábola nos recuerda de nuestra indignidad, de nuestra necesidad del perdón, de la misericordia, del abrazo de Dios en nuestra vida. Necesitamos ciertamente del amor de Dios. Los 2 pasajes que hemos leído hoy nos recuerdan esta gran verdad, la urgencia de vivir como discípulos diligentes hoy. Y esto se traduce en una vida de oración. La vida de oración es importante. El discípulo tiene que orar constantemente, dependiendo de Dios, recordando continuamente su indignidad delante de nuestro Señor, así como también recordando de este amor que Dios ha extendido a cada uno de nosotros, cubriendo nuestros pecados y diciéndonos al oído, yo te amo, vos sos mi hijo, vos sos mi hija y nunca te dejaré. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo nos prometió que vendría. Señor, recordamos una vez más tu palabra, de que no tenemos una fe que es vana y fútil, sino una fe que confía en tus palabras de que volverás. Y nos llamaste a vivir de manera urgente, con urgencia. Queremos vivirlo de esta manera, que seamos cada día mejores discípulos, que vivamos una vida de oración, entendiendo que la diligencia, la continua oración, nos dará dependencia y un recordatorio de la necesidad de tu gracia en nuestros días. Te pido que sea así, Señor, que nos guíes todos los días y oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.